Entonces, la declaración única implica que en la situación de plenario lo que los jueces ven en una pantalla sí es una declaración tomada en el momento oportuno. Hay casos en que puede eximirse este principio, sí, ningún principio es absoluto en derecho, por lo tanto puede haber situaciones que por interés del niño convenga una declaración ampliatoria, una segunda declaración. Mañana cuando hablemos de caso me van a hacer acordar de contarles el caso de Mariana. Yo les cambio los nombres, mantengo las iniciales para acordarme yo, porque ¿cómo se llama? Alemán, ¿cómo se llama? Alzheimer, ¿no? Porque si no me olvido, me los mezclo. Pero ¿cómo puede ser que una declaración sea distinta en un momento y otro, y según qué? Según qué toque dentro de la víctima. Entonces, primera finalidad, declaración única. Esto se puede lograr con cámara GESEL, sin cámara GESEL, porque uno podría, por ejemplo, se está filmando este seminario, este taller, y se puede repetir. La idea de declaración única se independiza. Por eso puede haber declaración única sin los otros elementos. El segundo elemento, pasamos por favor, es la idea de un interrogador especializado. Esto es muy importante, o sea, no es el juez o el fiscal en los sistemas acusatorios el que interroga, o en quien haya delegado, y menos aún las partes, la otra parte, la defensa, que repregunta, sino un interrogador especializado. O sea, el sistema confía que para proteger al niño es necesario que el interlocutor en un momento tan delicado no sea la bestia, profesor titular de la universidad, casi estoy por decirles el nombre, por lo mejor estudiaron por alguno de sus libros que les conté del juicio aquí. Ese interrogador especializado en algunos sistemas es un psicólogo, pero no cualquier psicólogo. Porque lo que yo le digo del abogado puede pasar en el psicólogo, en el médico, en el que sea. Tiene que haber una formación particular. En lo que se puede llamar de muchos modos, pero últimamente se da en llamar psicología del testimonio. Es una particular formación, teórico-práctica, o yo me digo decir práctico-teórico, o sea, que pivota más sobre la formación práctica que sobre la teoría. ¿Por qué? Porque las circunstancias que se dan en este diálogo con la víctima, en un momento difícil, recordando momentos más difíciles todavía, implica una gran capacidad de adaptación. Entonces no basta ser psicólogo, ser médico, lo que fuere, sino que es necesaria una formación particular y un tirocínio, una práctica particular. Por lo general lo que nosotros recomendamos, y así se ha logrado en algunos casos, que la persona que se está formando en esto tenga cantidad de horas de escucha, o sea, en el lugar de visión de la cámara GESEL. O sea, que comience no adentro con el chico, sino primeramente con muchas horas de vuelo en simulador, diríamos entre pilotos de avión, porque así como nadie le daría al que recién tiene un título técnico, teórico, la conducción de un Boeing, sino que lo pone en simulador X horas, nosotros estamos trabajando con algo más delicado en Boeing, que es la psiquis de una criatura victimizada. Entonces basta un error, un tic, digamos, a veces hasta el volcar un prejuicio para hacer daño a ese niño, y además también para poner en riesgo el proceso completo. Entonces es importantísimo la formación, y por eso yo me alegro cuando el doctor Duarte me dice que tienen en posgrado formados una cantidad importante de profesionales para la interrogación. Eso significa la necesidad de formación permanente y significa la necesidad de horas de vuelo, incluso de verse recíprocamente. Hoy interrogas vos,
y te veo yo y mañana cambiamos los roles. Y una gran humildad. La humildad que significa saber que en esto estamos dando pasos y que hay que aprender del tropiezo y que nadie se tiene que ofender porque un colega diga, mira, yo hubiera preguntado esto de este modo. Y que mañana también me digan a mí. Ir entre todos avanzando y sobre todo hacer, por así decir, mucha escuela del error. Cada vez que advertimos una falla en nosotros o un resultado negativo, analizarlo, profundizarlo, entender qué nos pasó, buscar las causas para poder repararlas. En un seminario que Tierra de Hombres Brasil hizo el año pasado en San Luis Maranhão, muy lindo, con muy fuerte debate con las líneas retribucionistas, caminaba por la ciudad tan bonita portuguesa de San Luis Maranhão y me compré un azulejito pintado, dibujado, que en portugués dice: faça de una queda un paso de danza, haga de una caída un paso de danza. Cada caída nuestra en esto puede ser un paso de danza, no por elegancia, sino que de la caída saco algo positivo. Del error saco, en principio, el absoluto convencimiento moral de no volver a cometer. Pero a su vez puedo sacar conclusiones que sirvan para muchos. Entonces, el psicólogo tiene que tener una formación particular. Si es psicólogo, puede haber otras disciplinas. Lo importante es la formación. Y hay situaciones o formas excepcionales. Fíjense ustedes lo que es. A mí me ha tocado la declaración de sordomudo. Sordos, allá. Complicado. ¿Por qué? Porque allí se recurre intérprete y entonces yo tengo la interpósita de la interpósita. O se forma al psicólogo apto en lengua de señas, en este caso no estaban oralizados, que pueda hacer esa tarea, pero que no tiene la idea de lo forense. Entonces hay que elegir lo posible. La declaración de enfermos mentales, de débiles mentales, es muy particular. La declaración de criaturas muy pequeñas, nosotros en general nos estamos oponiendo. ¿Por qué? Porque la técnica no suple la capacidad subjetiva de declarar. Estamos prefiriendo, en el caso de niños muy pequeños, que haya diagnóstico psicológico forense con técnicas adecuadas por el manejo de la verbalización limitado en la técnica. Esto no se puede decir a tal edad o a tal otra, va a depender mucho del chico, pero es una declaración muy particular. No he tenido casos, pero el caso de la persona ciega. Y a su vez en ciegos, yo he trabajado con ciegos, la diferencia fundamental que a veces no advertimos entre el ciego de nacimiento y quien perdió la vista, manteniendo evocaciones. Absolutamente distinto. Entonces se abre todo un camino, toda una gama de posibilidades amplísimas en esta formación. Y yo digo, y coincido con el doctor Duarte en esto, lo más importante de todo esto es contar con el interrogador especializado. ¿Por qué? Porque una máquina, un vidrio de visión unidireccional o espejado, un lugar es importante, yo no lo niego, pero con el mejor lugar yo puedo hacer un desastre si no tengo el operador especializado. Y con un operador especializado puedo suplir falencias de lo técnico. Entonces, ¿qué es lo que primera sorpresa que me encuentro en este taller? Ustedes tienen una masa crítica formada de X número de profesionales, que es lo más importante. Atención, vuelvo a decir, la formación tiene que ser permanente y en contacto con la realidad permanente, el feedback permanente con la realidad. Nadie puede decir yo ya sé en esto, yo estoy sabiendo, estoy aprendiendo.
Pero esto es importantísimo. A veces en nuestros países se cree que imponer este sistema significa tener la plata, los dólares para poner un vidrio carísimo o el espacio que se lo tengo que sacar archivo del tribunal para dónde colocarlo, o que no funcione el sistema de audio. Todo eso son las miserias de nuestra realidad. En el cuerpo médico forense nuestro, que tenemos 3 cámaras, tenemos 7 en la capital. De 3 cámaras, una estaba de archivo, porque tenían 2. Porque el problema entonces es el espacio, el vidrio, si es bueno, si es malo, porque también hay calidades en esto, el audio, si se acompasa, si no se acompasa, y nos olvidamos que lo más importante es la formación de quién va a llevar adelante la interrogación. O sea, quién suple como interpósita persona al operador jurídico. Esta es la diferencia más grande del sistema. Y esto, como alguna vez me escucharon decir en otros seminarios, implica reconocer que el elemento humano sigue siendo en las tareas de las ciencias sociales, de las ciencias de la conducta, de las ciencias de la persona, el elemento fundamental. Y que entonces no tenemos excusa porque nos faltan 4 pesos para comprar un aparato. Porque en realidad lo que nos está faltando son tiempo, dinero y aptitud para formar la persona. Y ahí es donde tenemos que pivotar. Las 2 cosas son importantes, pero hay una más importante que las otras. Y me habrán escuchado también citar a un autor maldito, porque a veces hay que citar autores malditos, un tal Maquiavelo, tiene muy mala prensa, pero que era inteligente. Hablando de otra cosa, de las guerras, Maquiavelo le aconseja al príncipe, dice, no confíes demasiado en las fortificaciones, porque si tenés un mal ejército, no confíes en las fortificaciones, o sea, fortaleza, porque si tenés un buen ejército, no las necesitas, porque tu buen ejército sale y vence afuera, y si tenés un mal ejército no te sirven para nada. Y uno dice, qué maldito Maquiavelo, pero la pucha que perspicacia. No confíes demasiado en los aparatos, porque si tenés buenas personas pueden suplirlos, pero si tenés gente mal formada, el mejor aparato no te sirve para nada. Y esto vale para lo médico, para un montón de otras cosas. Esto no quiere decir que vayamos para atrás, ¿eh? No quiere decir que, como regla general, tomemos a mano las declaraciones. No. Quiere decir que entre muchas cosas que giran en torno a este tema, hay algunas en las que se debe hacer pie pivotando, como en la danza, ¿eh? Giro sobre la izquierda. No bailo solo con la izquierda, al revés, ni siquiera es la que baila a la izquierda. Pero yo apoyo sobre la izquierda. Acá lo que estoy apoyando es sobre la especialización y la formación del interrogador especializado. Pero queda el rabo por desollar, dicen los paisanos allá. A ver, sigamos al tercer